Yom HaShoah. ¿Qué es Yom HaShoah? ¿Y cómo nos relacionamos a nivel religioso con Yom HaShoah? Esto tiene dos partes. Yom HaShoah es el día del Holocausto. Primera cosa que tenemos que saber: cuando el gobierno de Israel decretó Yom HaShoah el 27 de Nisan, el mundo religioso no estuvo de acuerdo con esto. Según el mundo religioso, el día del Holocausto no es hoy. No es hoy. Sino que el día del Holocausto es el 10 de Tevet. Asara Betevet. Asara Betevet es un día en el cual nosotros ayunamos por distintas desgracias que le pasaron al pueblo de Israel. Entre ellas, que se abrió la muralla de Jerusalén y empezó la caída de Jerusalén en manos de los babilonios, si no me equivoco. Y entonces la Rabanut dijo: esta fecha, ¿qué fue la sonrisa? Esta fecha, que es una fecha de desgracias, nosotros vamos a agregar la gran desgracia que fue el Holocausto. ¿Por qué? Porque el Holocausto no fue un día. El Holocausto fueron 6 años, todos los días. Y en realidad, no solamente 6, sino que empezó mucho antes. Podemos decir que también fueron 12 años, todos los días. Épocas con mayor gravedad, épocas con peor. O menor, perdón. Pero fueron todos los días. Ahora, ¿por qué el Estado de Israel decreta Yom HaShoah el Kaf Zayin de Nisan, hoy? ¿Cuál es el motivo? La respuesta es que en esta fecha empezó el levantamiento del gueto de Varsovia. Y entonces ellos eligieron un día representativo para conmemorar el Holocausto. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Cuando nosotros hablamos, un poco antes, cuando el pueblo judío empieza a volver a la tierra de Israel, al principio del 1900, fines del 1800, pasa algo nuevo, pero viejo en el pueblo judío. ¿Qué es ese nuevo pero viejo? El pueblo judío empieza a nuevamente trabajar la tierra. El pueblo judío vuelve a tomar las armas para defenderse. Es nuevo pero viejo. ¿Por qué nuevo pero viejo? Porque hacía 2000 años que no había un ejército judío. Hace 2000 años que el judío no trabajaba la tierra. ¿Por qué viejo? Porque en la época del templo, y en la época del rey David, y en la época de Yoshua, el pueblo judío trabajaba la tierra y tenía un ejército. El Tzabra, el israelí, que empieza a crecer en la tierra de Israel, empieza a crecer de una manera distinta. Y es un judío que está orgulloso de estar en su tierra. Y es un judío que sabe que el defenderse es una parte íntegra, completa de su condición de judío. Al punto tal que cuando llegan los sobrevivientes del Holocausto a la tierra de Israel, hay problemas con los israelíes que vivían acá, que todavía no son israelíes. ¿Por qué?
Porque el israelí no entiende. Fueron como ovejas al matadero. Así fueron. Eso les hicieron. Así. ¿Cómo no se levantaron? ¿Cómo no pelearon? El tema del holocausto en Israel, hasta el juicio de Eichmann, ideador de la solución final. El juicio fue en el 1960, si no me equivoco, que el Mossad lo encuentra en la Argentina, como tantos nazis que se escaparon para Sudamérica y Argentina en particular. Lo encuentran ahí y en un operativo impresionante lo traen a Israel para juzgarlo. Le ponen un juez, le ponen un abogado. Miren el nivel ético que tiene Israel. ¿Era judío el abogado? Era un abogado, no sé quién era, pero puesto por el Estado de Israel para defenderlo. Y la primera y única vez que llega un avión de El Al a Argentina es para llevárselo a Eichmann, y desde entonces no volvieron. Hasta ese momento, un segundo termino la idea, hasta ese momento la Shoah era un tema medio tabú acá. Era un tema medio tabú. Los sobrevivientes no querían hablar. Y los que estaban acá no querían escuchar. A ese nivel. Y entonces, declarar un día para recordar el holocausto, ¿cuándo va a ser? El día en el cual los judíos se levantan a pelear por sus vidas. Porque eso representa la idea del Estado de Israel. Poder tener un ejército para defendernos y pelear. Sí. Ahora que mencionas que había muchos nazis en Argentina, ¿por qué en Argentina? ¿Habría acceso abierto? Es otro tema, pero básicamente el gobierno en Argentina era un gobierno que tenía una amplia simpatía con el nazismo. Hubo incluso un barco que llegó lleno de sobrevivientes que se estaban escapando de Europa, judíos. Llegaron a Argentina, creo que se llama San Luis el barco, pero no estoy seguro. Y Argentina, puede ser, y Argentina los mandó de vuelta a Europa y de ahí directamente a las cámaras de gas. El gobierno de Argentina, en un gobierno, vamos a llamarlo, que simpatizaba con el nazismo, para no utilizar términos más duros, y gran parte de las fuerzas militares eran así, y de la policía, etc. Ese es el motivo. Sí. No entiendo cómo se... ¿Una ventana abierta? ¿Hay ruido? ¿Cómo se fija una fecha de Yom HaShoah? Si es a noción de algo que cuando ya terminó, comenzó, o de cuando se descubrió. No entiendo la fecha, cómo está fijada. Se sabía que pasó la Shoah. Sí. Se sabía también lo que pasó. Pero no era parte del diálogo israelí a una magnitud muy relevante. Hoy en día, yo no sé en qué año se estipuló el Día del Holocausto como Día del Holocausto. No sé si fue en el 48, en el 48 seguro que no, en el 49, no sé cuándo lo hicieron. O después, no sé. Pero hoy en día, vos en Israel, desde ayer a la noche hasta que te vas a dormir, de lo único que se habla en todos los medios de comunicación es de la Shoah. Y si vos ayer a la noche querías ir a tomar un café con una amiga, entonces te vas a encontrar con que el café está cerrado. Y el shopping y todo. ¿Por qué? Porque es un día de duelo nacional. Cuando empezó Yom HaShoah, no se vivía en esa magnitud. No se sentía todavía en esa magnitud. Porque el tema todavía no había aflorado para llegar a estos niveles de entendimiento. ¿Está bien? Ahora, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que, ¿quién dijo que
el valor judío, porque el día se llama Yom HaShoah ve'Hagvura, el día del holocausto y la valentía. ¿Quién dijo que la valentía judía es solamente pelear en el gueto de Varsovia? Obvio que sí, sí, que no se malinterprete, obvio que sí. Pero ¿quién dijo que un judío que escribió de memoria en una bolsa de harina, en una bolsa de papel de harina, pegando hojas y hojas y hojas, una tfilá de Rosh Hashanah o Yom Kippur, no es también un acto de valentía? ¿Quién dijo que un judío que se escapó de un campo de trabajo, de concentración y trabajo, que suena bien pero no lo era, para escuchar un shofar y volvió después porque no podía dónde irse, no era un acto de heroísmo y valentía? ¿Quién dice que cuando un judío guardaba un pedacito chiquitito de margarina día a día, que eso era vida? Un pedacito de margarina era vida. Y llega la noche de Hanukkah y le pone un hilo alrededor y enciende un fuego por las velas de Hanukkah en el medio de Auschwitz, en su trif, en su, ¿cómo se dice?, el lugar donde dormían, no sé el nombre, es barraca. No es un acto de valentía. ¿Cómo definimos la valentía? ¿Quién dice que un judío que se escondió solamente para el hecho de sobrevivir y poder contar no es un hecho de valentía? ¿Cómo la definimos la valentía? Es tan complicado. Por eso es que el día del holocausto, obviamente que lo respetamos, ¿sí? No estamos en contra de él. Simplemente que digo que a nivel religioso genera algunas preguntas. ¿Qué haces en el minuto de silencio? Por ejemplo, hacer un minuto de silencio no es una costumbre que venga del judaísmo. No es una costumbre que venga del judaísmo. Por un lado decís, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir caminando como que no pasa nada? Mi pueblo está de duelo. La mayoría del pueblo judío no entiende cuál es la diferencia entre un minuto de silencio o otra cosa. Porque la costumbre judía no es tanto parte de su vida. ¿Qué hago? Pregunta. Yo personalmente me paro y hago un minuto de Teilim, de memoria. Me uno con el duelo de mi pueblo, pero aprovecho ese instante para que el duelo sea un duelo como el judaísmo marca que tiene que ser. Un capítulo de Teilim, o 2, o 3, o lo que te entre en un minuto, de memoria. ¿Cuáles son los que leerás? ¿Hay alguna preferencia? Los que sé de memoria. Pero si tiene... No importa. Okay. Cualquier Teilim es bueno. Yo hablé con David Amelech y así me dijo. ¿Con qué cabana? O sea, tipo... Cabana de que sea el Ilui Nishmat, en elevación de las almas de los 6 millones de judíos que no están. ¿Querés otra cabana? Hay casi 4 millones de judíos que fueron asesinados, que no dejaron quien diga Kadish por ellos, un capítulo de Teilim por ellos, porque asesinaron a toda su familia. No quedó nadie. No, Kadish es otra cosa. No hay quien diga nada por ellos. No hay quien haga nada por ellos. Más de 4 millones de judíos. Agarra un nombre y decí Teilim por ese nombre. Yad Vashem, no sé si es Yad Vashem, o el Ministerio de Educación, reparten todas las escuelas para Yom HaShoah una vela, que cada vela tiene una etiqueta distinta.
con un nombre distinto. 4 millones de veras. Que nadie dice nada por ellos. ¿Por qué no quedó nadie? Supongo que se pueden conseguir nombres con facilidad. Yad Vashem, entras a la página y supongo que vas a poder encontrar. Elegí un nombre. Escucha la historia de la persona. Las velas vienen con un código de esos que pasas por el teléfono. ¿Cómo se llaman? ¿Tiene un nombre? QR es el cuadradito, sí, laberinto. La mayoría de las velas vienen, todas vienen con un QR que vos podés saber quién era la persona, qué hacía y lo que se sabía de ella. Decí Teilín por ella durante ese minuto de silencio. Entonces, que no se malinterprete. Respetamos el día, honramos el día, nada más que tenemos que saber que hay mucho más que eso. Y que a forma religiosa, el día del holocausto, que se llama también Yom HaKadish Klali, el día del Kadish general, en todo el 10 de Tebet, cada 10 de Tebet, en todos los Batei Knesset, teóricamente, se dice Kadish por todos aquellos que fueron asesinados durante la Shoah. Esa es la forma judía de recordar. Esa es la forma judía de hacer. Otra vez, hay grupos religiosos que siguen viviendo su día como que no pasó nada. No es correcto. No estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque hay un duelo del pueblo. Que en definitiva no están haciendo nada malo. No es que están haciendo algo malo. El minuto de silencio vos agarrás y hiciste Ilim. No ofendés a nadie y haces la costumbre judía. Pero no es que están haciendo algo malo porque hoy se ponen a recordar el holocausto. No tiene nada de malo. Es sumamente correcto hacerlo. ¿Está bien? Estamos, si bien los días de Nisan son días de alegría, pero por otro lado tenemos también la cuenta del Omer, que la cuenta del Omer también acostumbramos cosas de duelo. Y nadie dice que no hacerlo porque estamos en los días de Nisan. Entonces, nosotros nos juntamos con el duelo del pueblo de Israel. Si bien el recuerdo, tratamos de hacerlo de una forma más judaica. ¿Hasta acá preguntas? Uniendo dos cosas. Nosotros en esta época estamos recordando los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva que murieron en una maguefá, en una plaga. Ahora, es algo medio raro. Lamentablemente judíos en cantidades murieron durante mucho tiempo. Muchas veces en la historia. Lamentablemente. ¿Por qué los alumnos de Rabbi Akiva tienen 33 días en los cuales el pueblo judío entero hace duelo por ellos? ¿Qué pasa acá? Es raro, ¿no? Es raro. No es porque se murieron en etapas, o sea, no se murieron todos el mismo día, sino que hasta el 33, no sé. Sí, en 33 días se murieron la mayoría. Entonces por ahí es por eso. Pero, ¿cuántos judíos murieron en etapas? Y nosotros, y más de 24.000. Sí. Más de 24.000. Y nosotros, en lo largo de la historia, no solamente en la época de Rabbi Akiva, a lo largo de toda la historia, y nosotros no tenemos un periodo así de duelo. ¿Qué pasa acá? Para eso tenemos que entender también la Shoah. Entender la Shoah. ¿Dónde está todo el judaísmo concentrado? ¿En qué lugar del mundo? En Europa. Estoy hablando ahora del año 1930. En Europa. En Europa está la mayoría del pueblo judío. En Estados Unidos recién está empezando a crearse una comunidad. 1920, 1930, recién está empezando a crearse. Sudamérica también recién está empezando a crearse.
Israel también está recién empezando a crearse. Que se den una idea, en 1948, en la creación del Estado de Israel, había acá 600.000 personas. Año 1920, ¿cuántos había? 200.000. 200.000 judíos. En Argentina, los judíos empiezan a llegar a fines del 1800. ¿Cuántos hay en el 1920? ¿Cuántos hay? No sé. ¿10.000? ¿Cuántos hay? ¿100.000? ¿Cuántos hay? No sé. ¿Dónde están todos los judíos? En Europa. Ahora empieza la Shoah. Los judíos empiezan a tratar de escaparse. Los que todavía pudieron, los que vieron un poquito antes pudieron escaparse. Los que no, ya no. ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están todos los sabios judíos? En Europa. ¿Cuántos hay en Israel? Y alguno que otro hay. ¿Saben cuántas yeshivot había en Israel cuando se creó el Estado judío? 3. En todo Israel. ¿Saben lo que yo estudié en una de ellas? No cuando se creó el Estado judío, sino que sigue estando en pie ellos. 3 yeshivot. ¿Cuántos estudiantes es eso? ¿Cuántos estudiantes son? 200, 300, ¿cuántos son? ¿Cuántos sabios hay en Israel en ese momento? ¡Ay! Muy poquito. ¿En Estados Unidos? Muy poquito. Cuando empieza la Shoah, y en otro lado ya no hay. Cuando empieza la Shoah, las comunidades en parte intentan que los grandes sabios puedan escaparse. Muchos lo logran, muchísimos no. Muchísimos no. La Shoah no es solamente el dolor por el exterminio de 6 millones de judíos. Es el dolor por el exterminio de la Torá. De la Torá. Porque la mayoría de los sabios del pueblo judío fueron asesinados en la Torá, en la Shoah. No estoy hablando de un rabino, otro rabino. Estoy hablando de los grandes sabios. Del top 10. De esos estoy hablando. Fueron asesinados en la Shoah. Hubieron pocos que pudieron escaparse. Y de esos pocos es que se construye nuevamente todo el judaísmo. Que entendamos. ¡Libros! ¿Dónde están los libros de la sabiduría judía? ¿Dónde? Si no en Europa. Tener libros es un milagro. Hoy en día yo creo que tengo en mi casa más libros de lo que había comunidades enteras que tenían en ese momento en Europa. ¿Entendamos? Son asesinados los 24.000 alumnos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva después vuelve a tener alumnos. ¿Saben cuántos? 5. Dicen nuestros sabios, de los 5 alumnos que tuvo Rabbi Akiva después, es que nosotros tenemos toda la Torah oral de los 5 alumnos. ¿Se imaginan qué Torah tendríamos hoy en día si Rabbi Akiva hubiese tenido sus 24.000 alumnos vivos? ¿Se imaginan qué Torah tendríamos hoy en día? ¿Se imaginan qué Torah tendríamos si todos los sabios de Europa hubiesen escapado, hubiesen llegado hacia acá con sus comunidades? ¿Qué Torah tendríamos hoy en día? De cantidad, de calidad, de grandezas, ¿se imaginan? Por eso es el duelo por los alumnos de Rabbi Akiva. Porque no estamos solamente teniendo duelo por ellos,
sino por toda la Torá que fue sepultada junto con ellos. Y es un capítulo importante que nosotros también tenemos que tener en cuenta en la Shoah. Todos aquellos sabios que fueron asesinados con sus comunidades, toda la Torá que ellos se llevaron con ellos.